Gracias a todos los que están viendo la grabación. Gracias por unirse al discernimiento activo para nuestro despertar de conciencia, ¿sí? Vamos a escuchar a Nati que nos va a hacer una pregunta. Ah, qué rico. Nati. Gracias, Wanda. Dice, hay emociones oscuras que ni sabemos que existen, que nos drenan la energía. Entonces, ¿cómo saber cuáles son para así luego trabajarlas? ¿Cómo es que intuitivamente podemos dar luz a las emociones inconscientes? Intuitivamente dar luz a las emociones inconscientes. Hay energías oscuras que nos drenan la energía. Sí, sí hay energías oscuras que nos drenan la energía. Sí, eso se puede afirmar de esa manera. Esas energías oscuras que drenan la energía, ¿cómo las podemos conocer? Todas ellas tienen por común denominador la búsqueda del poder y la ambición. Nosotros vivimos en una sociedad que continuamente es drenada, continuamente drenada, una y otra vez, por los diferentes sistemas. Esos sistemas funcionan a través de la usura, funcionan a través del engaño, funcionan a través del servilismo, funcionan a través de la corrupción, funcionan a través de la dependencia, funcionan a través de la ignorancia. Esas emociones oscuras que mueven nuestro inconsciente provienen de ese vacío existencial que en este momento el despertar de nuestra conciencia busca iluminar con luz divina. Ese vacío existencial lleva consigo lo voy a nombrar con el apellido existencial para que le demos un toque de profundidad. Listo. Existe una tristeza superficial y existe una tristeza existencial. Existe una rabia superficial y existe una rabia existencial. Existe una melancolía superficial, existe una melancolía existencial. Existe una depresión superficial, existe una depresión existencial. ¿Sí? Voy a poner esto en silencio un instante. Eso, gracias. Nosotros, y llamémoslo iluminar intuitivamente, eso podría ser iluminarlo a través de los sentidos internos. Vamos a nombrarlo de esa manera, ¿sí? Siendo la intuición uno de esos sentidos internos por los cuales sí, en efecto, estamos comunicados con nuestro yo interno. Los sentidos internos nacen en la comunicación continua con el yo interno. Son, digamos, causa y efecto. Entonces, en el proceso, el yo interno saca del subconsciente esos procesos profundos y existenciales. Pero en el momento justo en el que el alma está en su disposición para afrontarse con esos dragones profundos de su psique, ¿va? Iluminar intuitivamente entonces se va a dar con el simple hecho de la observancia y con el proceso de cómo la otredad, la expresión generalizada de este plano de realidad afecta a la individualidad y cómo desde la individualidad proyecto de nuevo eso hacia la colectividad. Entonces ahí hay un círculo energético en el cual se está atento que corresponde al segundo chakra y primer chakra. Para estar en esos procesos, Nati, hay que tener raíces psicológicas profundas. Quiero que podamos discernir un poco eso. Listo. Esas raíces psicológicas profundas se basa, lo voy a nombrar con la siguiente manera, en el amor por el trabajo con el pensamiento propio.
el estar dispuesto, amando ese acto de psiconavegarte, psicoprofundizarte en ti mismo como tu diario acontecer. En esa, digamos, búsqueda que vive el héroe, muchas veces laberíntica por su naturaleza, ¿sí? Se encuentra un centro. En ese proceso, el héroe se construye y el camino del héroe entendiéndolo como se podría entender narrado en los trabajos de Hércules, ¿sí? Digamos como en esas iniciaciones psicoespirituales que vivimos individualmente. Hay un momento en el que eso conduce necesariamente a encontrarse con el inconsciente colectivo cara a cara y con la hidra que representa el inconsciente colectivo y con toda la fuerza de la psique del inconsciente colectivo. En ese momento, la individuación forma su carácter y es lo que nosotros nombramos en el proceso del despertar de la conciencia. Hay un momento en el que te liberas psicológicamente de la influencia de Matrix, ¿cómo le queremos nombrar? Sistema, ¿va? Hasta ese momento nosotros debemos entender que no somos libres, ¿vale? Y hay un momento en el que esa libertad que va a ser correspondiente a lo material se va a explorar primero desde el ámbito espiritual. Y eso es el hecho de poder liberarse de todos los programas y de las creencias. Y ese es el aspecto, uno de los aspectos más profundos. Las creencias que están dadas de forma planetaria. Y eso incluye cualquier tipo de creencia, incluso de lo que hemos leído, de lo que hemos hablado, de lo que hemos, todo lo que no pase por un fuego completamente transmutador, sí, se va a quemar, todo lo demás se quema, ¿vale? Y nos vamos a quedar solo con lo que verdaderamente represente nuestra esencia en un vacío. Y en ese punto vamos a explorar una fuerza existencial que te va a llevar al gozo, a la plenitud y a la co-creatividad pura, que es lo que nos espera después de enfrentar nuestro vacío emocional. Por cierto, gracias por la valentía, gracias por hacer el trabajo con sus vacíos emocionales, con nuestra inconsciencia y con el pensamiento. Buena que buena, buena que buena. Seguimos haciéndole, parce. Sí, estamos siempre para acompañarnos entonces en ese proceso. Nosotros como, digamos, como impulsores necesitamos entender amorosa y dulcemente e incorporar e integrar para poder decir con fehaciente voz interna, yo hago el trabajo con mis pensamientos. Por favor, le invito a que usted se haga esa pregunta y se dé esa respuesta ahora. Usted hace el trabajo con sus pensamientos. Otra cosa, usted lo hace, lo voy a llevar al segundo chakra, con agrado o con desagrado. ¿Sí? Conecte, conecte. Y hágase esa pregunta continuamente para que usted sepa si usted está haciendo un trabajo interno que está vinculando mundos superiores y mundos inferiores. Y cuando les voy a decir esto de una manera bien humana, bien amable, cuando disfrutemos el trabajo con nuestro inconsciente, hermanitos, ya estamos enrumbados. O sea, ya nada nos para, nada nos para. Sí, que el trabajo con el inconsciente sea para nosotros el hecho de digerir pensamientos que provengan de ese estado laberíntico y confuso, que sea para nosotros como digerir, como comer, como alimentarnos, tan natural como eso, es para nuestro filtro psicológico, el hecho de digerir para nuestro cuerpo físico. Entonces ahí está el punto que yo veo que muchas veces no queremos pasar. ¿Qué quiere decir? Como a veces es mucho pensamiento pesado, se vuelve una digestión
difícil, pesada, ¿sí? Y a veces lenta. Entonces, ese punto a veces genera confusión y ofuscación, ¿sí? Atentos a esa cualidad de la digestión o del filtraje psicológico como la pauta para nosotros poder profundizar hacia lo que Nati está preguntando. Cuando nosotros amamos esto que estoy hablando, ese trabajo psiconáutico de hacia la oscuridad propia, hacia tu sombra para iluminar, listo, ahí sí vas a poder enrumbarte en latitudes profundas, ¿ok? De dimensiones emocionales, que es lo que acabo de nombrar al inicio como existenciales. Existenciales. Parce, vea, les cuento así, van a ser un recuerdo existencial con una tristeza existencial. ¿Se acuerdan tanto de lo que hemos hablado de recordar las vidas pasadas? Y yo les digo, sí, parce, pero es que yo recordé que en esa vida fui completamente inconsciente desde este aspecto. Entonces, nace con un recuerdo que viene desde lo profundo, una emoción que viene muy, muy, muy arraigada. ¿Vale? Literalmente, desterrar ello es un proceso doloroso. En ese dolor es, creo yo, que se construye, se forja lo que llamamos el trabajador de la luz, el trabajador de la luz, ¿sí? Hay un punto en el que puedes combinar el hecho de poder trabajar el inconsciente colectivo, aunque te duela profundamente, y al mismo tiempo vivir una vida de gratitud, gozo y compasión, gozándotela, dicha. ¿Sí? Entonces, dentro de tu burbuja dimensional, la tuya, tu experiencia de dicha, de gozo, de estabilidad, de armonía. Pero cuando eso sea más palpable para ti, al mismo tiempo más palpable va a ser el dolor del inconsciente colectivo. ¿Sí? Las dos cosas pueden estar perfectamente combinadas y el trabajo es andar en medio del inconsciente colectivo que está rodeado de dolor, insatisfacción, rabias, quejas y críticas, etcétera, y tú andar dentro de tu burbuja dimensional así en armonía, en gracia, en gozo, en protección, en inspiración. Sí. Entre más luz, más oscuridad. Tengan eso presente, ¿vale? Entonces, nuestro camino de despertar de conciencia es ampliar las polaridades. Más luz quiere decir más conocimiento y entendimiento y amor por consecuencia. Más oscuridad quiere decir mayor capacidad para navegar esos laberintos psicológicos en los cuales estamos, porque seamos honestos, estamos en el tercer plano de la tercera dimensión. Ustedes saben, ¿sí? Acá nos corresponde, digamos, este trabajo en la oscuridad, ¿sí? Los sentidos internos, como lo hablaba al inicio, son la guía. Ellos son la guía. Son la guía, la batuta, la herramienta, son el poder, son la facultad, ellos son el camino, la llave, la puerta, etcétera. Analogías las que ustedes quieran poner. Y los sentidos internos es lo que permite con luz propia, seguridad y confianza atravesar esa oscuridad que por correspondencia polar viene con mayor cobertura de tu luz. La luz que experimentas es una luz propia, no es externa, es propia. La luz que crece es propia. ¿Listo? La oscuridad que evidencia esa luz es como si literalmente, imagínense el planeta mismo como un cuarto oscuro, ¿sí? Y cada uno de nosotros es una luz. Entre más brilla esa luz que se ilumina dentro de ese cuarto,
más se da a entender y a conocer tanta oscuridad que hay por desarrollar y por trabajar. Sí, me gusta eso. Vamos a tomarlo desde la geometría. Listo. Miren lo que dice Karen por acá. Les voy a leer. Mientras voy a buscar por acá. Este me sirve. Bueno. Karen nos dice, puedes desmenuzar eso de ampliar las polaridades y buscar el camino de la justa medida. Por supuesto. Me encanta. Hay algo interesante dentro de la geometría sagrada. Listo. Cada uno de nosotros es un punto dentro de una burbuja dimensional. El punto es nuestra singularidad de conciencia. La burbuja dimensional la forma todo nuestro espectro de frecuencias. Un centro, un círculo con un punto en el centro es la base de la geometría sagrada. El punto, que significa la singularidad, significa todo lo espiritual. Y la circunferencia alrededor significa la totalidad, el universo mismo. Esto representa a Dios y al universo, básicamente. Listo. Cuando esto se fractalizó, su multiplicidad dio cabida al siguiente traslado. Este punto crea una línea con otro punto. Sí, ustedes ya conocen un poco de geometría y cómo es la geometría, ¿cierto? Y estos dos puntos se unen de esta manera. Cuando este círculo y este círculo, acá no lo tengo del todo hecho, se unen, ¿vale? Pero quiero que más bien nos lo imaginemos como los que hay en la flor de la vida. ¿Saben cómo es los de la flor de la vida? Que cada borde del círculo se toca con el centro del otro círculo. Voy a tratar de dibujarlo. El borde de este círculo, que sería algo así, grande, se toca con el borde del otro círculo. Esto está más parecido. Omitan los círculos internos, hagan caso a los círculos exteriores. Listo. ¿Ven? ¿Vale? Miren que el punto del otro círculo, el centro de un círculo está en el límite del otro. ¿Vale? Todo esto para entenderlo psicológicamente, espiritualmente, ¿sí? Metafísicamente es muy profundo. Por eso es geometría sagrada. ¿Vale? Acá se crean las polaridades. Solo con este acto que ya vimos se crean las polaridades. Pero esto es interesante porque aquí ocurre un portal cuando es entendido lo siguiente. Dentro de este portal, lo voy a pintar. Este es el portal de la Bésica Piscis. Ese es el portal, el del medio. ¿Lo vieron? Lo que se crea en el medio. Listo. Para entender esto, hay que entender que este polo y este polo son considerados dos desniveles. O sea, dos desequilibrios. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace poco me enseñó la geometría sagrada? Lo que nosotros llamamos el justo medio, el camino del bien, ¿vale? Consiste en entender que el mal, miren cómo lo estoy nombrando, discernimiento puro pues, el mal está en los dos polos y el bien está en el justo medio. ¿Listo? Eso lo ha enseñado esta geometría sagrada. No es que exista un polo bueno y un polo malo.
¿Sabes lo que me dijo esa geometría sagrada? Los dos polos son malos, entre comillas. El bien es el justo medio. ¿Sí? El bien es el justo medio. Y las dos polaridades son consideradas siempre entonces desequilibrios. Quiero que entendamos eso en términos de bueno y malo. Sí, digamos como a ponerlo en un grado más simple. ¿Está bien? Los dos polos son malos y el mal, el bien, es el justo medio. Y quiero que eso lo entendamos con este proceso de la Vesica Piscis como geometría sagrada. Esto es una parte de la geometría sagrada que se va entendiendo. ¿Listo? Entonces, ahí está la recodificación, lo que se está entendiendo entonces cuando se encuentran dos singularidades, dos puntos, cuando nos encontramos dos de nosotros, ¿sí? Literalmente estamos abriendo el punto de la Vesica Piscis. Está ocurriendo esto a nivel toroidal, ¿vale? ¿Cómo equilibrar esto? Cuando nos conectamos de centro a centro, o sea, desde el corazón. La conexión del corazón, de punto a punto, de singularidad a singularidad, es lo que abre el portal, ¿vale? Esto es bien interesante entenderlo, ¿sí? Entonces ahí está, en relación a la pregunta, nos dice, puedes desmenuzar eso, ampliar las polaridades y buscar el camino de la justa medida. Ahí está. Ahí está un poco lo que te quería compartir para que lo analicemos desde acá. Y luego por acá, José nos dice, la señal donde estoy, bueno, ya, todo bien. Listo. Ajá. ¿Qué te parece esto, Karenciña? ¿Cómo se va cachando lo de las polaridades? Hola Juan, hola a todos. Bueno, eso me hace pensar en algo que me ha estado pasando últimamente y es como teniendo la conciencia del campo electromagnético y lo que atraemos y bloqueamos desde ahí. A veces me pasa, pues como conozco gente de toda clase de energías, entonces me pasa que me junto con alguien que está como más polarizado en su negativo o me junto con alguien que está más polarizado en su positivo, pero lo que puedo percibir es como que soy como una corriente de agua, como que me dejo llevar fácilmente de la energía del otro. Entonces, teniendo en cuenta esto que me dices, ¿cómo puedo potenciar mi decisión para no dejarme llevar tan rápido, tan fácil de esa corriente? Por ejemplo, en este momento que estoy tratando de mantenerme enfocada en mi proceso personal, siento que aparece más energía distractora. Aparecen todas las personas que me invitan a hacer lo que yo sé que me está distrayendo, sin embargo, me cuesta mucho a veces como poner el límite, ¿cierto? Bueno, y eso es en todo mi proceso personal, pero me hace pensar entonces ahí qué es lo que está pasando con mi energía que se deja llevar. Wow, wow. Esto en el nivel de la inconsciencia es lo que ocurre, pero que llamamos vampirismo, ¿sí? Eso que tú dices, el hecho de dejarse llevar energéticamente, es nombrado vampirismo. Listo, Karenciña. Siempre que sientas eso, date cuenta. Siempre que sientas que te estás dejando llevar, estás siendo arrastrada por una energía que no eres tú. Hay una Porque voluntad sobreponiéndose a la tuya. Porque es que es como que lo veo venir, veo que está pasando, sin embargo no logro tomar la decisión a tiempo y pues pierdo tiempo obviamente y me distraigo muchísimo y después me veo a las carreras haciendo todo. Entonces, ¿cómo se bloquea eso, Juan? ¿Cómo yo logro tomar la decisión a tiempo si lo estoy viendo? Si lo estás viendo y tomando la decisión, dime qué es lo que te impide decir no. ¿Qué te impide decir no? Pues la verdad, basándome en mis falencias psicológicas, sería un miedo al rechazo, a no ser aceptada. Pues en eso estoy trabajando, pero apenas es que lo estoy viendo. Entonces a veces pienso, ¿será que todavía es que quiero agradar a la gente y hago cosas por los demás
que perjudican mi propio proceso, mi propia flor en ese sentido. Yo eso lo tendría como una respuesta para ti. Tú te acabas de dar una respuesta a ti misma. Sí, mientras sientas que te estás dejando llevar, esa puede seguir siendo la respuesta. Hasta que tú sientas que nada te arrastra, tú vas. Sí, el hecho es querer ir. No está mal dejarse llevar, siempre y cuando tú quieras ir. Si no quieres ir, ahí sí tienes que saber, estoy siendo vampirizada, ¿va? Estoy haciendo cosas para agradar a los demás, eso abre una brecha energética en el segundo centro energético, las relaciones interpersonales. Y entonces las personas en la misma forma en la que ocurre la empatía, que la persona siente la forma empática aquí, digamos, como en sus centros inferiores, y se siente muy empático con lo que la otra persona está sintiendo. De la misma manera ocurre el vampirismo, por lo que han nombrado, digamos, ese centro chi, ahí abajito, ¿vale? Entonces, ese punto, estar muy consciente en tu primer y segundo centro, digamos, como en tu centro chi, cuidarlo, aprender a cuidar ese centro, que está relacionado con el segundo, ¿vale? Y el tercero, bueno, con esos centros inferiores, es muy importante porque entonces el hecho de ser empática puede estar haciendo que conserves el canal abierto y por ese canal, como seguramente no lo cierras, por ahí mismo te drenan energía, ¿vale? Por ahí tengo la charla de empatía, por ahí tengo la charla de empatía, que por ahí, entonces vuelvan y recuerden ahí lo que hicimos, lo que se visualiza interiormente para poder cerrar ese canal empático y que esté protegido. Es muy importante, ¿vale? Bueno, Karenciña, estamos contigo en tu proceso, mi amor. Ojalá no te sigan robando mucha energía, parcera. Sí, mantente protegida, güerita, y no te dejes llevar. Estamos contigo ahí en el centro. Dejarse llevar es fácil, lo entendemos, ¿sí? En ese caso, ser fuerte es tener buenas raíces, primer chakra, como estar bien enraizado, primer chakra, fuerza. Y cuando tengas ese primer chakra fortalecido, o sea, ya sabes qué hay que fortalecer, vas a tener la suficiente fuerza para decir, no, yo me quedo aquí, no me dejo llevar, me quedo aquí. Y eso lo va a dar entonces un fortalecimiento del primer chakra. ¿Está bien? Buena, mi amor, buena por esa. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera complementar? Decir, háblalo, Nati, háblalo. Juanda, es que yo no sé si yo no entendí. Ante Dice la Ramos. primera pregunta que te decía sobre que hay emociones que nosotros no sabemos que existen en nosotros, ¿cómo entonces saber para poderlas trabajar? Ahí el punto está en la cualidad de la transmutación de nombrar. ¿Te acuerdas que una de las pautas de observar es desagradable o desagradable? Lo siguiente, ¿cuál es? Póngale nombre. Porque una vez nombrada Nati, está identificada. Entonces ya le tienes un nombre. Esta es la Blin. Y ese nombrecito va a ser tu código interno para saber cuándo te sientes así. Ella una vez nombrada, es reconocida, es iluminada con la luz de la conciencia. ¡Pup! Listo. Ahí lo que antes era no inexistente, ignorado, ignorado. Lo que antes era ignorado, que no había podido ser nombrado, pero que existía surrepticiamente, al ser nombrado, la elevamos un poco más a la conciencia. ¿Listo? Ese punto es importante. Hasta que no logres reconocer esa emoción en el proceso de la transmutación, hasta que ella no sea nombrada y reconocida, posiblemente va a ser para nosotros ignorada, y es lo que tú decías, como inexistente, ¿sí? Como algo que está ahí adentro, pero de verdad no vemos, no vemos. Aunque esté e influya desde el inconsciente,
al no ser reconocida, para nuestra conciencia no existe. Aunque la tengamos, me hago entender, aunque la tengamos, ese hecho de inexistencia que le otorga la inconsciencia, ¿sí? Es justamente el trabajo de la transmutación, Nati. Buenísima esa. Ahí sí, ahí, Pero contá, háblalo. es que, o sea, es que en el libro del ser uno, yo estaba leyendo que allí decían sobre esas emociones que ni siquiera sabemos que existen, pero entonces ahí se refería no como a la ignorancia total, sino a la conciencia del alma que sabe que existe, pero que no la ha nombrado todavía ni la ha reconocido. Wow. Pero es que si no ha sido nombrada y reconocida, digamos como que simplemente percibida, estamos hablando de la infraconciencia, Nati. Infraconciencia, ¿has escuchado el término? Hablar de la Sí, infraconciencia para nosotros es como hablar de la supraconciencia. Sí, digamos como es arriba, es abajo. Entonces, ambas son para nosotros formas inexploradas en nuestro espectro. Saber que existen es, digamos, como una cualidad del conocimiento únicamente, pero entenderlas no es por ahora nuestro menester, ¿sí? No estamos en esos puntos, entonces hasta ese punto, como transmisor, me veo incapacitado, totalmente incapacitado, incluso para nombrarla, ¿sí? No soy el filtro y no lo poseo cualitativamente hablando para poder nombrar aquello, ¿sí? Dado que mi conciencia todavía no abarca ese espectro. Pero sí es bueno saber que existe, sí es bueno saber de su existencia. Es como, es como saber de la existencia de otros universos. Nosotros lo conocemos, pero hasta ahí. Ahora sí, ya cuando uno entiende la existencia multidimensional de las otras dimensiones, hay conocimientos que por el hecho de conocerlos comienzan a hacerse palpables en la experiencia. El conocimiento, una vez revelado, se vuelve experiencia, vivencia, ¿sí? Pero hay conocimientos que en ese sentido, Nati, se ahondan en el misterio. Y ahí voy a tomar una frase de una hermanita. Ahí la clave es saber vivir con el misterio, ¿sí? Es no tener la respuesta y aprender a no tener la respuesta. Sí, como a estar en paz con no tener esa respuesta. Qué curioso. Si en algún momento llega la respuesta, Nati, me la compartes también, por favor. Listo. Sabes que soy ávido de conocimiento. Cuando se logre hablar de ello, sí, me gustaría estar ahí para conversar. Me encantaría. Muy buena esa, Nati. Qué lindo. ¿Alguien quiere compartir algo en relación a ello? Como a lo que estamos hablando, preguntar, decir. pues que quisiera como compartir un poco el contexto de la otra pregunta que te hice y es en relación a el trabajo intuitivo, porque yo me acuerdo ser muy pequeñita y estar como en esa observación y poder lograr como esos entendimientos y sin saber ahora cómo fue que pasó eso. Entonces me parece es algo muy también misterioso, me parece algo pues también como a una parte alivia el saber que uno mismo intuitivamente pudiera hacer ese trabajo. Ujú. Sí, es que estamos, a veces lo veo yo, muy encarcelados en una vida. Entonces uno dice, no, como es que desde pequeña y uno cree que eso fue como, hace tanto. Sí, y, y Nati, cuando se logra ver el alma carga mucho de otras vidas, incluso más que de esta vida, de esta sola vida, ¿sí? Entonces, cuando tú me dices eso, yo veo que eso está, digamos, como inherente en ti e inherente en nosotros, para quienes tuvieron revelaciones de pequeñitos. Acuérdense, si usted tuvo alguna revelación,
alguna clarividencia, alguna intuición imaginativa. No, créame, ese recuerdo no es tan hermoso como el proceso in situ de lo que ocurre digamos, como en nuestros surcos. Porque cuando estamos recordando esto, y les tengo aquí algo que decir que no es tan bacano, en esos momentos de niño, cuando uno recuerda, es los momentos cuando uno está creciendo olvidando. Ese mismo recuerdo es como estás ya lanzando un llamado, ¡guau!, para no ser olvidado. Como, ¡hey! ¡Ay! Sí, y eso casi siempre, Nati, es esa alma que viene de ese yo interno que viene de vidas anteriores y que está pujando dentro de nosotros por ese despertar. Entonces, ese yo interno que tiene la sabiduría de todas las almas vividas, existenciales, fue la que nos reveló eso de pequeños, es la que nos sigue revelando aún todavía todas estas cosas que se nos vienen y se nos vienen y se nos vienen. Y todo ese conocimiento es posible que corresponda al lema ancestral de vidas anteriores de nosotros mismos, ¿sí? Qué bonito. Entonces, si tú me dices que viviste eso de pequeñita, Nati, yo te digo, esa sabiduría viene contigo de atrás. Simplemente es correlativa, ¿sí? Continuidad. Veámonos desde ese espectro, por favor, para que tengamos una visión más amplia, ¿sí? Y sepamos que los que estamos sembrando en esta vida, nos va a corresponder cosecharlo en la vida siguiente. Vivamos también con esa causa consciente, ¿sí? Una temporalidad interdimensional que ya ocupe vidas hacia atrás y hacia adelante. Me parece que es bueno que ya amplifiquemos nuestro espectro de conciencia hacia allá y podamos hablarnos desde esa naturaleza que somos, ¿sí? O al menos que alguno de ustedes esté por ahí pensando, ay, y sus teorías reencarnacionistas. ¿Usted cree en la reencarnación? Teoría reencarnacionista. Me han preguntado un montón de veces eso. Y es bien divertido, es bien divertido. Yo le mando el mensaje ahí como al corazón. ¿Usted lo vive como certeza o para usted es rareza? ¿Listo? Certeza o rareza, reencarnación y encarnación continuada. Hágase la pregunta porque usted ya sabe, en su corazón ya sabe. ¿Sí o qué? Estas preguntas que voy lanzando como en el transcurso de los estudios me parecen bastante interesantes, bastante importantes, porque es como la forma de uno ir continuando este proyecto de exteriorización a través de la palabra con esa introyección, conseguir viéndonos, conseguir estando atentos allá adentro. Amores, ¿alguien tiene alguna pregunta, algo que queramos complementar, hablar o nos vamos con una pregunta del chat? ¿Qué dicen? Vamos con una pregunta del chat. De una. Aprovechemos estos 15 minutos bien buenos. La otra pregunta dice de esta manera. Wanda, nos has hablado sobre la definición energética de carácter espiritual. Referente a esto, mis preguntas. 1. ¿Lograremos definirnos energéticamente o como humanos estaremos en un ir y venir con dudas? Bueno, muy buena pregunta, ¿sí? Como ya hemos visto, el principio de la polaridad se basa en un grado de que es llamado en la alquimia pendular. ¡Pum! Hoy la ciencia ya es vibratoria, entonces ya tenemos otras formas de entenderlo. Cíclico, ¿vale? Espiralado, ya tenemos como diferentes formas de entender lo que es rítmico y lo que corresponde, digamos, como a la característica dual de la realidad en la que estamos. ¿A qué me refiero?
el péndulo del pensamiento entre el lóbulo cerebral derecho y el lóbulo cerebral izquierdo, entre la energía masculina y la energía femenina, entre el mundo material y el mundo espiritual, entre lo sublime y lo sexual, entre etcétera, etcétera, etcétera. Póngale todas las polaridades que usted quiera. Listo. La definición energética consiste en definir polaridad, sí. La respuesta es sí. ¿Sublimar lo sexual a lo espiritual? Sí, la respuesta es sí. ¿Sublimar la oscuridad a la luz? Sí, la respuesta es sí. ¿Guiarse por una polaridad? Sí, la respuesta es sí. ¿Hacia la luz? La respuesta es sí. Listo. Vamos a pendular un rato, vamos a pendular siempre que estemos en esos procesos de definición, porque vamos hacia el inconsciente, que es nuestra oscuridad, para sacar a la luz, para ir al consciente. Entonces, el péndulo es parte, digamos, como esa forma vibratoria de sube y baja, espiralado, cíclico, es parte de nuestra naturaleza. Vamos a ir entre el lóbulo cerebral izquierdo y el lóbulo cerebral derecho. Vamos a pasar del mundo material al mundo antimateria, de estar vivos a estar muertos. Sí, eso es pendular, en términos fractales más grandes. ¿Ok? Cuando nosotros nos definimos, es cuando ya ascendemos de grado, elevamos. Eso para nosotros significa la definición, pero eso no quiere decir que el principio de polaridad vaya a acabar. Sí, el principio de polaridad es un principio universal, él va a continuar. Nosotros vamos a ascender y a experimentar ese principio de polaridad en otro plano de realidad. Es lo que va a pasar. Pero para ascender a ese otro plano de realidad necesitamos realizar nuestro péndulo, nuestro ir al inconsciente para volver a concientizar, realizado con una función trascendente espiritual, propia, individual, autónoma. Listo. Ese proceso es lo que llamamos definición energética, que es que cada uno de los seres interiormente decida hacer el trabajo de ir a la inconsciencia para concientizar. ¿Sí? Por eso es que la tarea de la conciencia es de cada día y no de algo que se alcanza y ya. ¡Ah! ¡Oh! Exacto, mi amor. Hermoso eso, preciso. ¿Sí? Ahorita estábamos hablando de relaciones de pareja con una chica y entonces estábamos reprogramando el y fueron felices por siempre, como si eso fuera un futuro. Entonces le hicimos la claridad que ese siempre es el presente y el presente es el día a día. Entonces, para uno ser feliz con la pareja, uno tiene que trabajar el día a día. Ese es el felices por siempre, día a día. Eso allí, entendido dimensionalmente traspolado a todo lo demás, es nuestra naturaleza. No sé por qué en algún momento nosotros nos acostumbramos, acomodamos a ir hacia el futuro y hacia el pasado como las proyecciones del ego para la sobrevivencia. Y la presencia consciente en algún momento se nos hizo desconocida. Y entonces, en algún instante, es que estar presente, eso de todo momento, uy, no, tan difícil, tan complejo, dicen. Cuando esa es nuestra naturaleza esencial, ¿sí? Realmente nosotros vamos al futuro para intencionar posibilidades y luego hay que venir al presente para causalizarlas. Vamos al pasado para registrar, para revisar en los registros y venimos al pasado para aprender y venimos al presente para aprender de eso que sucedió. Entonces, poco a poco vamos a ir, lo voy a nombrar de esta manera, naturalizando nuestra raíz en la presencia. ¿Sí? Esa presencia va a determinar menos fluctuación de pensamiento entre el futuro y el pasado. Eso consiste, una gran parte de la definición energética se da cuando el ser logra estar presente
porque solo estando presente en sí mismo forja su carácter espiritual, tomando decisiones en la presencia. En la presencia. ¿Listo? Entonces, el punto de la definición se experimenta cuando en la presencia, aquí y ahora, que se vive día a día, que se vive en lo habitual, tu decisión la tomas con causalidad hacia el amor. La causa de la decisión hacia el amor es lo que llamamos el proceso de definición energética. Pero para que tú puedas sembrar causas en tu presente, en tu día a día, hacia el amor, debes estar completamente ahí, ¿sí? Ahorita me ponían un ejemplo. Entonces estaba la familia viendo al hijo que es arquero, es portero en una escuela de fútbol. ¿Listo? Y entonces el niño le hicieron muchos goles. Y entonces le hicieron tantos goles que se puso triste y se frustró. Y se frustró. Y entonces, se puso a llorar ahí en medio de la cancha. Se puso a llorar ahí en medio de la cancha. Y inmediatamente la mamá fue y metió a la cancha y se puso a abrazarlo. Y el papá, en su inconsciencia, estaba como, hey, eso no se hace, eso no se puede hacer, uno no se puede salir del juego, uno no se puede meter a abrazar al arquero en medio partido, uno no se pone a llorar porque le hacen muchos goles, uno no, etcétera, un larguísimo etcétera, ya se lo imaginarán. Listo. Ese punto, imagínense un contexto similar. Usted jugando con su hijo, con un familiar, con alguien que se X. Listo. En esas decisiones que se toman ahí tan habitualmente, ahí es donde está la definición energética. Ahí es donde está lo que nosotros llamamos espiritualidad. Ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos, porque ese presente en el que reacciona el automatismo es donde se define. Ahí es. Sí, eso no está en templos, en rituales, en lugares, en momentos, nada, ahí. Por eso puse una situación de lo más común, porque quiero que entendamos que es justamente ahí donde ocurre la definición, en esos instantes. No parecen pruebas, ¿cierto que no? No parecen pruebas, pero créanme que cuando el hijo se te pone a llorar en medio de la cancha y luego tu esposa sale a correr, a abrazarlo en medio de la cancha y tú eres alguien que se crió con un ego futbolero, eso va a representar una prueba súper poderosa para ti, muy profunda, ¿sí? Y va a sacar esas emociones ahí se va a definir si realmente eres alguien presente en tu espiritualidad interior o no. Esos son los procesos de definición. ¿Listo? Qué energía, parce. Qué bueno entender eso. Vale. Todos los procesos de definición se van a dar durante y mediante el péndulo de la inconsciencia hacia la conciencia. Eso no se juzga, pero es ahí donde se hace el trabajo, sin juicio alguno. ¿Ok? Esa fue la primera pregunta, muy buena, en relación a la definición energética. Y esa segunda pregunta dice, ¿lograremos definirnos energéticamente? Bueno, la respuesta es sí. ¿Lo haremos con un ir y venir? La respuesta es sí también. ¿Podríamos, por favor, profundizar en las causas y efectos tanto de estar definido como de estar en ambivalencia? Bueno, yo les quiero poner esto como una tarea interior, así como a definirse. ¿Qué tan compleja ven ustedes esa situación que acabamos de nombrar? ¿Sí? Póngase en ese ego, sepa ponerse en ese ego. Y ocurre eso. ¿Es una situación compleja o es una situación que usted considera maleable a través de su intencionalidad? ¿Sí? ¿Qué hago en este momento? Ese proceso
de profundizar en la causa y el efecto consiste en entenderlo a través de la corroboración. Y eso es muy importante, porque sí lo podemos hablar, pero sentirlo, vivirlo, experimentarlo, se hace indispensable para poder entender esa pregunta. Miren, la ambivalencia, que es el hecho de no haber generado la causa y el efecto conscientemente, ahí en ese estado de inconsciencia generó una pequeña disonancia, malestar, insatisfacción, incomodidad, son sus efectos. Listo. Estar ahí, observar cómo ocurren las cosas, ¿sí? Desde una presencia de observador. Medir, saber pensar, saber estar atento como, ay, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Qué voy a decir? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer con mi esposa y con mi hijo que se fueron ahí a la cancha en medio partido? Ahí, ese instante es el que tienen que corroborar cada uno de nosotros en la vida, porque ahí es cuando tú en la presencia no reaccionas, accionas. Y ahí te va a llevar una cautela, porque la presencia te va a llevar cautelosamente, como un gatito, ¿sí? Acercarte lentamente, como a ir tanteando qué va pasando, qué va pasando, qué va pasando. Y esa forma de actuar lo vas a evidenciar como atención, concentración, ¿sí? Ahí se va a plasmar una sensibilidad diferente. Y en ese acto causal, ya no vas a recibir algo completamente distinto, tanto de tu esposa, en el caso hipotético, como de tu hijo, ¿sí? Con el simplemente hecho de la observación presente. Pero eso hay que estar ahí y corroborar cuáles son los efectos de eso. Y saber que va a querer salir y usted va a estar conteniendo, como... Y eso ahí, parce, eso es lo que... A las que se están riendo es porque ya lo vivieron. Sí, es porque ya lo vivieron. Es porque dicen, ah, parce, esa es la vivencia que a nosotros nos da causa y efecto y por eso trabajamos con la conciencia. Sí, yo comprendo la pregunta, pero el tema de la causa y el efecto que puede ser dialogado, puede ser medido y puede ser diagnosticado, me parece que debemos pasarlo más hacia la experiencia y hacia el entender dónde está la experiencia de eso, ¿sí? Y abocarnos entonces ya a la vivencia propiamente dicha, propiamente dicha. Sí, lo hemos hablado varias veces. ¿Cuál es la maestría que estamos viviendo todos continuamente y a la cual nos podemos unificar quienes estén viendo? La maestría de conducir, manejar. Observen todos sus patrones de reacción durante la conducción, durante manejar, en lo que sea, ¿sí? O mientras está en el transporte, obsérvese desde ese punto y anótelo, parce, de verdad, anótelo. Es que yo cuando estoy manejando, cada que alguien se me mete, lo critico. ¡Ay, está metido! ¡Ay, está metido! ¡Ay, ¿por qué se me metió! Yo puedo ser muy consciente, pero lo veo y lo identifico y no se imaginan eso, ¿sí? Manejar se convierte en un acto de maestría pura, de atención, de conciencia, de concentración, ¿sí? Ese explorar desde lo habitual, la causa y el efecto, es la recodificación espiritual que está viviendo nuestra conciencia. Si usted interiormente está diciendo, sí, yo entiendo de lo que este tipo está hablando, esa es la espiritualidad de lo que llaman la era de Acuario. ¿Listo? Es esa. Vivir así es la espiritualidad de la era de Acuario. ¿Listo? Vale. Vamos a hacernos de verdad muy tesos en esta era
en la causa y el efecto. Muy bacano eso. Muy bacano como, esta causa, este efecto, esta causa, este efecto. ¿Sí? Eso va a ser una maestría bien poderosa acuariana. Gracias por estarla ahí compartiendo. ¿Sí? Bueno, por temas de horario, el día de hoy vamos a dejar hasta acá. ¿Está bien? Sí, ahí hay más preguntas, hay más preguntas. Qué rico que tengamos ahí material para los siguientes estudios de conciencia. Siempre que tengan una preguntita, anótela y mándela en el momento. Sí, eso es algo bueno. Sí, como no espero para anotarla luego, sino que la canalizo. Y yo les digo, nosotros que estamos acá y haciendo la interacción, para poder transmitir, yo les digo que es muy importante la pregunta. Entonces, ustedes al preguntar están canalizando la pregunta. Y entonces, yo les tengo una tarea de estudio de conciencia. Si es un estudio, se puede poner tareas. ¿Okay? Tareas, canalizar preguntas. Canalizar preguntas sensibles, profundas, internas, de corazoncito. ¿Listo? De pineal para adentro nos vamos. Listo, canalicen preguntas, por favor. Y eso, ustedes se van a dar cuenta de que cuando uno canaliza una pregunta, por su naturaleza suele canalizar la respuesta. Pero les invito a que cuando canalicen la pregunta, aunque les llegue la respuesta, la pongamos en el grupo. Sí, como estar atentos a las preguntas que nos hacemos a nosotros. Y la invitación es a exteriorizarlas. ¿Está bien? Como a ponerlas ahí. En la palabra y en la escritura. En la palabra aquí y en la escritura en el chat. ¿Está bien? Para que nos demos de esa manera a la continuidad de la transmisión. Les amo muchísimo. Mucho, 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 mucho. Ustedes saben. Infinito. Somos. Parce, les deseo que estén recordando sus sueños o que estén soñando así bien tecnicolor. Así que sus experiencias de vida estén sincrónicas, que bueno, que los dolores de verdad los estén elevando en compasión, que esa empatía les esté proporcionando esa sensibilidad que nos va a despertar esos sentidos internos, que esa pineal cada vez esté recibiendo pensamientos de mayor valor frecuencial y nutricional para nuestro ser, y que cada uno de nuestros corazones en su devenir humano esté comprendiendo esta mezcla hermosa, ayapliano-reptiliana, otra forma de nombrarlo, divino animal que somos. Así nos amo tal cual somos, parce. Nos amo. Nos amo mucho. Cuídense mucho. Mucho amor, parce.